Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a Biloyer. Mi nombre es Izumi Guzmán. Hoy estoy a cargo de esta sesión del segundo seminario especializado en Derecho Minero. En esta noche nos acompaña el distinguido doctor César Salazar con el tema Tributación Minera, Últimas Jurisprudencias. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, segunda especialidad en tributación por la misma casa de estudio. También profesor invitado de la maestría de la regulación minera en la PUC, ponente en diversos seminarios y conferencias sobre tributación minera. También tiene diversas publicaciones en revistas y libros sobre tributación. Actualmente es jefe corporativo legal de tributación de Volcan Compañía Minera SAA. Bueno, a los participantes que nos acompañan a través de esta plataforma de Zoom y también a través de nuestras redes sociales en la transmisión en vivo, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas a lo largo de esta sesión y serán atendidas al finalizar la sesión. Asimismo, doctor, bueno, queremos agradecerles por estar el día de hoy con nosotros. Les extendemos nuestra total gratitud por parte de todo el equipo y también por parte del Colegio de Abogados de Huánuco. Nos sentimos muy honrados y bueno, les cedemos el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación. Muchos éxitos. Listo, muchas gracias. Buenas noches con todos. Bueno, primero agradecer a Biloyer por continuar invitándome a sus seminarios, a poder compartir conocimiento con todos ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca un poco de cuál es la situación del sector minero en la actualidad y además también un poco de casuística minero tributaria, ¿no? Para hacer un poco más dinámica la sesión. Así que empecemos, por favor. Voy a proyectar la presentación que tengo el día de hoy para ustedes. Ok, creo que ya se puede ver. Sí, doctor, se puede visualizar. Perfecto. Empecemos entonces. Ok, a ver. Primero quería, como les estaba adelantando, quería comentarles un poco acerca de la situación actual del sector minero, ¿no? Para que entremos en contexto eh, de cómo se van resolviendo casos importantes en el país, ¿no? Y cómo va esto de la mano también eh, de la economía, ¿no? Y de cómo va generando también ingresos y ingresos públicos, ¿no? A las arcas del Estado, toda la actividad minera, ¿no? Eso sí, siempre es importante tenerlo en cuenta porque todo va de la mano. Va de la mano la economía del país, va de la mano lo que aporta la minería en cuanto a impuestos, ¿no? Y también va de la mano de cómo van las acotaciones, las observaciones dentro de las fiscalizaciones de SUNAT, ¿no? O de los entes reguladores, incluso si estamos hablando del aporte por regulación, por ejemplo, ¿no? Eh, y también cuántas impugnaciones hay dentro del sector, ¿no? Eso también influye en la economía de ellos, de cómo aportan, si importan más, si hay más impuestos por pagar, si hay menos impuestos, si hay devoluciones, al final esto todo va de la mano. Entonces sí es importante ver cuál es la situación que tenemos actualmente, ¿no? Bueno, compartirles primero, ¿no? Una buena noticia, digamos, en la actualidad estamos, como ustedes saben, el país está en recesión, ¿no? En recesión, eh, y porque la recaudación ha caído, digamos, en esos últimos meses, ¿no? Eh, digamos, según la información que tenemos de SUNAT, ¿no? La recaudación del mes de octubre, hablando específicamente del mes pasado, ascendió a 11 millones, 11.967 millones, ¿no? Correspondientes a los ingresos tributarios netos del gobierno central. Y bueno, habiéndose descontado las devoluciones, ¿no? De impuestos. Y se mantiene la tendencia desde el mes de marzo de este mismo año, ¿no? Y es la menor tasa registrada en lo que va del año, que es 6,8%, ¿no? En la otra noticia, como vemos también, lo mismo, ¿no? Es un 6,8 menos respecto al mismo mes del año pasado, estamos hablando de octubre del 2022, ¿no? Y los ingresos netos del gobierno central acumulan una caída del 13,6% de enero a octubre,
¿no? Eh, digamos, respecto a los mismos meses del año pasado, ¿no? Del 2022. Entonces, actualmente estamos en una recesión económica, ¿no? Y no solo en general por las cosas que están pasando globalmente, por las cosas que están pasando en nuestro país, sino también porque hay una menor recaudación por parte del sector minero, ¿no? Y si hay una menor recaudación por parte del sector minero, entonces nos va también mal económicamente en el país. Bueno, ¿cuál es el efecto minero de toda esta recesión? Los datos del PBI por departamento en el segundo trimestre de este año, entonces estamos hablando de abril, mayo y junio, ¿no? De este año respecto al mismo periodo del año pasado, señala que 11 de estos departamentos, ¿no? Se encontraban en recesión, siendo los más preocupantes los de Huancavelica y Tacna, ¿no? Cada uno llevaba 7 trimestres, ¿no? Casi 2 años, con resultados en rojo. Y en general las cifras son, bueno, muy desalentadoras, eh, incluso para los 11 departamentos que sí crecieron un poco en el PBI, por sobre los 2,5%, ¿no? Estamos hablando de Huánuco, ¿no? Que creció del 5,4%, en Apurímac 42,9% y Moquegua 49,2%. ¿Y por qué son importantes estos datos, ¿no? Respecto a qué departamentos sí han crecido respecto a su PBI? Porque la respuesta de por qué hay este crecimiento en estos tres departamentos como ejemplo en la Filmina, es el factor minero. En Moquegua, por ejemplo, ¿no? Que es el que ha crecido 49,2, el principal factor fue el inicio de operaciones de Quillabeco en septiembre del año pasado, ¿no? Esa nueva producción de cobre y molibdeno, que hasta agosto del año pasado no existía, ha impulsado el PBI moqueguano, ¿no? E incluso ha contrarrestado el efecto de la fuerte caída de otro sector relevante en ese departamento, que era la pesca, ¿no? Como saben, el tema del fenómeno del Niño ha afectado mucho la pesca, ¿no? Hay muchas empresas que están en para por temas de veda, ¿no? Porque el pescado está muy pequeño, no se puede pescar, ¿no? Pero, sin embargo, como vemos ahí en Moquegua, el efecto minero ha contrarrestado incluso el sector pesquero. En Apurímac, el efecto estadístico se debe al reinicio de operaciones de las Bambas, ¿no? Que paralizó entre el 20 de abril y el 10 de junio del año pasado a causa del bloqueo de la vía exceso, que como todos debemos saber, porque todo salió en las noticias, ¿no? Dado por las comunidades pues, que estaban, las de influencia, ¿no? Que están alrededor de la mina. Y por su parte, el PBI de Huánuco creció gracias al reinicio progresivo de las operaciones de la minera Raúl. Entonces, como vemos, un análisis del PBI de los departamentos del país, ¿no? Hay tres que han destacado y estos tres se debe a un efecto minero, ¿no? Entonces, nuevamente, reiterarles que si al país le va bien es porque en minería también estamos bien, ¿no? Y lo contrario. Ok. Esto es un dato también extra que quería compartir con ustedes respecto a los incentivos tributarios, ¿no? Como ustedes saben, nuestro país es un país minero por excelencia, ¿no? Y desde el año 90, con el gobierno de Alberto Fujimori, pues se incentivó la inversión privada, ¿no? Específicamente también del sector minero, ¿no? Con muchas normas sectoriales. Esto bueno, también incentivó a que venga mucha inversión extranjera, también que se incentive la inversión local, ¿no? Pero, digamos, hay un contrapeso, ¿no? Como saben ustedes, la actividad minera en el Perú actualmente tributa aproximadamente bueno, más o menos 47 a 48% si vemos todos los gravámenes que tiene, ¿no? Como el impuesto de renta, el impuesto especial a la minería o gravamen especial a la minería, el aporte por regulación, los dividendos, las utilidades de los trabajadores, ¿no? La participación en las utilidades, eh, bueno, todos los impuestos que se le puede correr, las regalías, el canon minero, bueno, que es la participación en el impuesto de renta, pero también va contando, ¿no? Va sumando todo y prácticamente de las ganancias que puede tener una empresa privada, una empresa minera, casi el 50% se va a las arcas del Estado peruano, ¿no? Eh, entonces, si bien es una actividad
bastante gravada, ¿no es cierto? También tiene su aliciente que vendrían a ser los incentivos tributarios o beneficios tributarios que tiene la propia actividad, ¿no? En este caso, quería compartir un dato que los incentivos tributarios, ¿no? Que viene, digamos, sumando en la última década, suman aproximadamente 160.000 millones de soles, ¿no? Que representan en promedio 2,1% del PBI de cada año, ¿no? Y un valor muy cercano a toda la recaudación tributaria del año 22, ¿no? Eh, en particular, el monto incurrido en gasto tributario viene en aumento desde 2021, cuando se dio un poco menos de 16.000 millones, ¿no? Entonces, como vemos, es un montón de dinero, ¿no? Que, que se ha ido en incentivos, que pueden ser, pues, inafectaciones, pueden ser exoneraciones, eh, eh, las tasas especiales que tiene la amortización, puede ser la firma de contratos de estabilidad tributaria, ¿no? Todo ello va sumando a cuáles son los incentivos y, bueno, como ven el dato, en la última década ha sido de 160.000 millones, ¿no? Y respecto al último o los últimos 2 años, este gasto público ha ido aumentando, ¿no? Y por lo menos desde el 2021 eso ha ascendido a casi 16.000 millones. Ok, pero no todo es malas noticias, no he querido venir a compartirles solo malas noticias, sino también buenas noticias, ¿no? Eh, bueno, el presidente Conamín, 2024, ha señalado que se espera pues la autorización del gobierno para que entren en operaciones proyectos por un total de 53.000 millones de dólares, ¿no? Eso es bueno, de hecho no va a ser en el 2023, ¿no? Se espera que sea en el 2024, ¿no? Tanto el privado como el gobierno están apuntando al 2024. Y en efecto, se ha creado un plan respecto a estas nuevas iniciativas, ¿no? Lo creó el gobierno, que se llama Plan Unidos, que se trata de 13 medidas de gestión, ¿no? Y normativas para impulsar el sector minero, ¿no? Se va a enfocar en la exploración minera principalmente, porque, bueno, ahí están los proyectos, ahí está la inversión, y se va a tratar de optimizar los requisitos ambientales y de consulta previa, ¿no? Estándares de la calidad de cada región, ¿no? Bueno, también se ha prometido que se va a mejorar la normativa en las operaciones mineras, como en seguridad y salud en el trabajo, y en producción y concesiones mineras, adecuando a la necesidad sectorial, ¿no? Y respecto a exploración y operación minera, se va a mejorar también, se ha comprometido a mejorar la normativa relacionada a intervenciones arqueológicas, ¿no? Adecuación ambiental y concesiones en zona de frontera, ¿no? Entonces, como vemos, si bien estamos en una etapa de recesión, nos está yendo tan bien como hubiéramos querido en otros años, en este año en específico, pero ya el gobierno está, digamos, sobre la marcha, ya ha puesto este plan, ¿no? De medidas, porque como ustedes saben, a veces en el sector hay mucho tema de burocracia, ¿no? Yo creo que a pesar de tener autoridades especialistas en minería, ¿no? Como el Ministerio de Energía y Minas, como los entes reguladores, ¿no? Como OEFAS también, eh, saben cómo se maneja la actividad minera en nuestro país. A veces falta un poco de comprensión acerca de la dinámica que tiene nuestro sector, ¿no? Como ustedes saben, sobre la marcha, la actividad es muy dinámica, ¿no? Ya se está explorando, en otro proyecto de la misma empresa se está explotando, en otro proyecto están ya en pleno desarrollo, ¿no? Entonces, eh, a veces las autorizaciones que se solicitan para uno u otro demoran mucho, ¿no? Como ustedes saben, por ejemplo, si es que una de las empresas mineras ya está en etapa de explotación y, bueno, ha solicitado un permiso para explotar ciertas cantidades de toneladas métricas, ¿no? Por día, digamos. Si es que quisiera aumentar a eso, tendría que pedir otro permiso, ¿no? Y dependiendo de cuánto más quiere aumentar, hay un nuevo instrumento ambiental y otros permisos también que acompañan para poder autorizar a que
se pueda seguir explotando mucho más de lo que se comprometió en un inicio. Entonces, hay muchos trámites, hay mucha burocracia y esperemos que con este plan unidos por parte del gobierno, eh, digamos, se pueda agilizar un poco todo este tema de normativas y gestión, ¿no? Y así podamos salir ya en el 2024 con la inversión que venga de esta recesión, ¿no? Porque nuevamente, les repito, si es que nos va bien en minería, entonces nos va bien en el país también. Entonces, con eso quiero culminar esta pequeña introducción acerca de cuál es la situación actual del sector minero, ¿no? En cuanto a economía, finanzas, recaudación, ¿no? Y qué es lo que más o menos se está esperando para el 2024, ¿no? Ok, ahora, entrando a la casuística tributario-minera, ¿no? Vamos a hablar acerca de algo que definitivamente siempre van viendo en los periódicos, ¿no? Acerca del canon, si es que una empresa paga canon o no paga canon, si una empresa paga regalía o paga muy poca regalía. Entonces vamos a ver en general cuál es este dinamismo, ¿no? Pero para ello quiero que veamos primero bueno, luego también ahí como ven vamos a ver un caso de amortización de gasto de desarrollo que hace muy poco ha tenido una gran sentencia por parte de la Corte Suprema, ¿no? Y finalmente el tema de exceso de intereses moratorios, que también fue un tema muy, muy, muy conversado en la prensa. Entonces, vamos a ver casos interesantes del día de hoy, pero antes quiero que vean un video acerca del canon y las regalías. Muchas personas nos han hecho llegar sus dudas e inquietudes sobre el canon y las regalías que genera la minería formal en el país. Hoy las conoceremos a detalle. El canon es la mitad del impuesto a la renta que pagan las mineras formales. Las regalías son una contraprestación que las mineras hacen por extraer el mineral. Todo el canon y las regalías se transfieren a las regiones, provincias y distritos donde operan las empresas mineras. De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, en los últimos 10 años, el sector minero ha transferido casi 40.000 millones de soles por este concepto a las regiones. Nunca antes se había destinado tantos recursos por este concepto. Con estos recursos, las autoridades regionales y locales pueden financiar servicios para la población como agua, colegios, salud o carreteras. Sin embargo, los gobiernos regionales apenas han podido ejecutar el 65% del canon y regalías que recibieron. Veamos, de las 23 regiones que reciben el canon y regalías, son Ancash y Arequipa las que más fondos reciben. En Arequipa, por ejemplo, de cada 3 soles invertidos en salud, transporte o educación, 1 sol viene de la minería formal. Imaginemos cuántas obras más se podría realizar si se invirtiera el 100% del canon y en proyectos prioritarios. ¿Y tú, qué otras preguntas tienes sobre la minería formal en el Perú? Minería de todos, juntos trabajando por un país mejor. Ok, entonces antes de entrar a los criterios de distribución, primero quiero hacer digamos, un recordaris acerca de qué es regalía y qué es canon, ¿no? Porque muchas personas se confunden y creen que es lo mismo o digamos que la mecánica es la misma también, ¿no? Sin embargo, no lo es, ¿no? Tenemos por un lado la regalía minera, ¿no? Ustedes deben saber, la regalía minera es una contraprestación que da, ¿no? el titular de la actividad minera al Estado por el hecho de explotar sus recursos naturales, ¿no? Entonces es una contraprestación, ¿no? ¿Cuál es la prestación del Estado? Es que justamente nos deje explotar sus recursos naturales no renovables, ¿no? Eh, entonces, en el caso de la regalía minera es una contraprestación económica, ¿ok? Pero en el caso del canon minero no es una contraprestación económica. ¿Por qué? Porque el canon minero es una participación que tiene los gobiernos locales, ¿no? Sea la comunidad, el distrito, la provincia, el departamento, la región, ¿no? Es la participación que tienen todos estos agentes en el impuesto a la renta que paga la empresa minera, ¿no? Específicamente es el 50%, ¿no? Tiene el 50% de participación del impuesto a la renta que paga la empresa minera.
¿no? Entonces, eh, como vemos, entonces, es distinto, ¿no? Los dos, una es una contraprestación económica y el otro es una participación en el impuesto de la renta. A ver, creo que hay una pregunta. ¿No supone que el pago por el derecho de explotar está en el derecho que pagas por la concesión minera? No, ese es el derecho de vigencia, ¿no? Hay un pago, una tasa que se paga por el derecho de vigencia por el hecho de tener la concesión minera, ¿no? Eh, este tema de la regalía minera es por la explotación, ¿no? Del recurso, ¿no? El derecho de vigencia es justamente lo que señalas tú, ¿no? Que es el derecho que pagas por tener la concesión minera, ¿no? Porque el Estado te cedió esa concesión, ¿no? Para poder ser explotada. Pero la regalía minera es la contraprestación económica que paga el titular de la actividad minera para explotar los recursos naturales que encuentre dentro de esa concesión minera. Gracias por la pregunta, Kevin. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entre regalía y canon. Una es la contraprestación económica y otra es la participación que tienen estos gobiernos locales en el 50% del impuesto de renta que paga una empresa. Perdón. Perdón un momento. Les pido disculpas por la pausa. El tema de la virtualidad es así. Eh, ok, entonces sigamos. Ya tenemos claro cuál es la... Sí, gracias Sofía por tu pregunta. Ahora mismo vamos a ver cómo funciona el tema de la distribución. ¿Ok? Listo, entonces ya tenemos claro cuál es la diferencia entre regalía y canon minero, ¿no? Entonces vamos a ver cuáles son los criterios de distribución, ¿no? En el tema de la regalía minera, como ven en el cuadro, ¿no? 20% de esa regalía minera, ¿no? Es para el distrito donde se explota el recurso natural, ¿no? Y la mitad de este es para la comunidad o comunidades de la zona de influencia, ¿ok? Otro 20% es para el gobierno provincial, ¿ok? 40% es para las municipalidades distritales y provinciales del departamento donde se explota el recurso natural. 15% para el gobierno regional y finalmente el 5% para las universidades nacionales del departamento donde se explota el recurso natural. Entonces, como bien, los criterios de distribución de las regalías mineras están claramente y objetivamente establecidos, ¿no? Eh, no hay, no hay manera de que, digamos, al final cuando llegue junio, que es el mes donde se reparten las regalías mineras del gobierno central a todos los agentes que ven ahí, ¿no? No hay manera que les den un poco menos, ¿no? Los criterios son objetivos, los porcentajes ya están establecidos, entonces no hay manera de cambiarlos, ¿no? De otro lado, como vemos en el canon minero,
la distribución es un poco distinta, ¿no? Acá el 10% va a los municipios distritales donde se exploten los recursos, ¿no? Luego hay un 25% que va a los municipios de la provincia donde se exploten los recursos naturales, 40% a los municipios del departamento donde se explotan los recursos naturales y finalmente un 25% que va al gobierno regional y este a su vez se divide en 80% al gobierno regional y 20% a las universidades de la región, ¿no? Nuevamente, en el canon minero también está bien claro, bien los criterios de distribución están claros, los porcentajes están claros, ¿no? Entonces, qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué hay digamos, tantos distritos, ¿no? Provincias, departamentos, donde hay minería el departamento o las comunidades o la provincia sigue siendo muy pobre, ¿no? Eh, Ahí pueden suceder, en mi opinión, dos temas, ¿no? Un tema es que a pesar de que el gobierno local tenga suficiente presupuesto para poder hacer obras, no tiene un plan estratégico para poder realizarlas o ejecutarlas, ¿no? Eh, Como verán, pues se ve casos donde hay mucho regalía, ¿no? Y los alcaldes, pues, de turno se dedican, pues, a, no sé, de repente a eh, distribuir ese dinero, ¿no? En obras que de repente no son tan importantes, ¿no? Por ejemplo, he visto casos que, no sé, que lo hacen para mejorar sus plazas de armas, ¿no? Eh, He visto casos también donde también para mejorar la misma municipalidad, ¿no? Por ahí, no sé si se acuerdan, hubo alguna noticia donde una de las municipalidades o uno de los distritos donde se ponían este tipo de, se recibía estas regalías, ¿no? Donde se recibía estas regalías, pues se construía, pues, municipalidades con lunas, ¿no? No sé si recuerdan esa clase de noticias, ¿no? Entonces, esa es una, ¿no? No saben distribuir o realmente ejecutar el presupuesto que tienen, ¿no? Otra ejemplo también es que hay mucha corrupción, ¿no? Dentro de los mismos gobiernos locales, ¿no? Puede ser que quieran, ¿no? No sé, ejecutar, por ejemplo, ¿no? Mejorar las calles de su distrito o de la provincia, ¿no? Pero por ahí inflan los precios, ¿no? Hacen ahí acuerdos con el mismo proveedor, con el mismo contratista, ¿no? Y bueno, también hay corrupción y las autoridades se llevan su parte, ¿no? Entonces, hay de todo, ¿no? Vamos a ver en la siguiente filmina, me parece, por ejemplo, las transferencias por conceptos mineros, ¿no? En el año 2021, el año 2021 se reportaron cifras más altas en más de 8 años, ¿no? En el mes de septiembre, las contribuciones de la minería hacia los gobiernos subnacionales sumaron más de 5.000 millones de soles, ¿no? De esos 5.000 millones de soles, casi 3.000 se referían al canon, ¿no? Que ya vimos que es el 50% del impuesto a la renta, 1880 las regalías mineras y bueno, 204 al derecho de vigencia y las penalidades que por la producción mínima, como ustedes ya comprenderán el tema de, de las, de las concesiones, ¿no? Entonces, la transferencia sí se realiza, ¿no? Como ven, ahí hay distritos realmente con unas transferencias de dinero bastante altas, ¿no? Como vemos, por ejemplo, en Ancash, vemos en Arequipa, ¿no? Eh, Son realmente bastante altas. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de un distrito en Ancash justamente que se llama San Marcos, ¿no? San Marcos, el distrito que más recursos ha recibido este año, ¿no? En el año 2023 para proyectos de inversión. Ha recibido 690 millones de soles, ¿no? Y solo ha ejecutado el 21.6% de su presupuesto hasta fines de octubre, ¿no? Del mes 10. Es decir, faltando 2 meses para que acabe el 2023, aún le falta gastar
4% del monto asignado, ¿no? Según los datos del Consejo Privado de Competitividad. Esta zona, ubicada en la provincia de Huari, departamento de Ancash, tendría que multiplicar por 8 su velocidad de ejecución en este corto periodo que le queda para cerrar el año para desembolsar los recursos que le restan, ¿no? Entonces, como vemos, hay distritos como este, como San Marcos, que tiene el presupuesto, ¿no? Tiene los recursos, sin embargo, no hay ejecución porque no hay un plan, no hay, no hay prioridad a lo que debería ser prioridad: carreteras, postas de salud, ¿no? Cualquier cosa que pueda coadyuvar al desarrollo social, económico, cultural, ¿no? De este distrito, ¿no? En específico. Entonces, incluso, ¿no? Los 20 distritos más ricos del Perú tienen en conjunto 4.000 millones por concepto de canon sobre canon, que es el petrolero, ¿no? Regalías, rentas de aduanas y participaciones, ¿no? Entonces, como vemos, hay muchos distritos que tienen, ¿no? Que tienen estos recursos, sin embargo, no todos ejecutan su presupuesto, ¿no? Y ese es un gran problema. Ok, sigamos entonces. Ok, como ven ahí, por ejemplo, en el cuadro, San Marcos, bueno, el dato que les di en esta filmina es hasta octubre, ¿no es cierto? Esto era aproximadamente marzo-abril, ¿no? San Marcos tenía un avance de 2%, ¿no? Y como vemos, hay 15 municipalidades, ¿no? Que tienen menos del 10% de sus recursos ejecutados, ¿no? Eh, y la mayoría está en Ancash también. Ahí tenemos Espinar también, miren la cantidad de transferencias que tienen, ¿no? Pero no se ejecuta, ¿no? Luego vemos acá transferencias a regiones del canon y regalías del 2022, el año pasado, ¿no? Hasta agosto del 2022, el canon y las regalías mineras acumuladas ascendían a 10 millones de soles, ¿no? Siendo, bueno, 10.000 millones de soles, siendo 7.000, bueno, casi 8.000 millones de soles correspondientes al canon, ¿no? Y 2.000 millones a las regalías mineras. Y 204 por derecho de vigencia y penalidades. Las principales regiones beneficiadas el año pasado, ¿no? Fueron Ancash nuevamente, Arequipa, Tacna, Moquegua, Ica y Cusco, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con el buen aprovechamiento de la distribución de estos recursos, ¿no? Como les digo, puede ser muchos factores, ¿no? Falta de ejecución, corrupción, no hay prioridades claras, ¿no? Entonces, a veces cuando en los periódicos salen las comunidades, ¿no? Con justa razón a reclamar porque la empresa privada no apoya o no paga regalías, o paga canon, tal vez habría que analizar un poco más la situación en concreto si es que realmente estas empresas sí están pagando y están cumpliendo con sus impuestos. Sin embargo, al momento de la transferencia a estas regiones, a estos distritos, ¿no? Y en el momento de la ejecución no se realiza y no se siente, ¿no? Hay distritos, hay regiones, departamentos que siguen siendo muy pobres a pesar de tener la minería con ellos, ¿no? Contribuyendo a su economía. Entonces, es un tema realmente de tesis, ¿no? Yo siempre lo digo, que la distribución está correcta, ¿no? Como ven, es objetiva, pero habría que ver alguna clase de, de control, ¿no? Por parte del mismo Estado, y no un control posterior, digamos, no un tema de contraloría, de ver si realmente se ejecutó, si es que no se fue a la voluntad del alcalde, etcétera, etcétera, sino un tema previo, ¿no? Ayudarlos a tener mayores proyectos, ¿no? Eh, que puedan ayudarnos, ¿no? Entonces, es un tema bastante rico para poder analizar, ¿no? En cualquier momento. Así que los invito a poder seguir investigando y a leer las noticias, ¿no? Cuando lean ese tema del canon, si es que aportó o no aportó, ¿no? Incluso he visto también en algunas noticias, ¿no? Donde las comunidades salen
a decir que hay algunas empresas que no pagan, por ejemplo, canon minero, ¿no? Esta empresa no paga su canon, por favor, presidente, haga que esta empresa pague su canon, ¿no? Como hemos visto en la explicación, el canon minero es la participación que tienen estos gobiernos en el impuesto a la renta, ¿no? Y como ustedes sabrán, el impuesto a la renta es justamente el impuesto a las ganancias. Si hay una empresa, ¿no? Que está, digamos, 1 o 2 años explorando, ¿no? Es decir, está en una etapa de la actividad minera donde implica inversión, donde implica gastos, donde implica costos, ¿no es cierto? Y no hay ingresos porque no hay venta de concentrado, no hay venta de mineral, entonces no hay pago del impuesto a la renta. Por lo tanto, es lógico que tampoco haya canon, ¿no? Porque el canon es justamente la participación en el impuesto a la renta, el 50%. Entonces, claro, si es que sale una comunidad a reclamar que hay una empresa que no paga, que está en etapa de exploración preoperativa, no paga canon, es porque no debe pagar canon, ¿no? Porque no paga impuesto a la renta. Entonces, siempre hay que analizar un poco más allá, ¿no? De las noticias y ver cuál es la situación eh, de la empresa privada, cuál es la situación del distrito, ¿no? De las transferencias económicas que existen, ¿no? De la distribución, etcétera, etcétera. Entonces, creo que debería haber un control, ¿no? Mucho más cercano a todas estas provincias, sobre todo, que no llegan a ejecutar su presupuesto, ¿no? Para ayudarlas, tal vez necesitan, pues, profesionales, ¿no? Que puedan realizar proyectos, ¿no? Elaborarlos para que puedan ejecutarlos finalmente con el dinero que se les traspasa, ¿no? Ok, entonces hasta ahí hemos visto toda la casuística que hay en el caso de las, las regalías mineras y el canon, ¿no? Y también hemos visto cuál es la diferencia entre los dos en cuanto a conceptos, ¿ok? El siguiente tema del que quiero conversar con ustedes es el tema de la utilización de gasto de desarrollo, ¿ok? El gasto de desarrollo eh, está, bueno, claramente está determinada o establecida en el artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, ¿ok? Como dice en la filmina, ¿no? El artículo 37 señala que a fin de establecer la renta neta de tercera categoría, se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente. En consecuencia, son deducibles los gastos de exploración, preparación y desarrollo en que incurran los titulares de la actividad minera, que se deducirán en el ejercicio en que se incurran o se amortizarán en los plazos y condiciones que señale la Ley General de Minería y sus normas complementarias y reglamentarias. Entonces, acá quiero hacer énfasis, como ven en la filmina, ¿no? Que los gastos de desarrollo, ¿no? Que van a incurrir los titulares de la actividad minera, y para esto hay que tener bien claro las etapas, ¿no? De la actividad minera. Primero está la exploración, como ustedes saben, ¿no? Luego viene la etapa de desarrollo, que es toda la preparación para poder finalmente en la etapa de explotación extraer el mineral, ¿no? Entonces, todo esto gasto de desarrollo, la ley del impuesto a la renta en su artículo 37 señala que se van a deducir, es decir, vamos a poder descontarlo de las ganancias que este titular de la actividad minera tenga, ¿no? En el ejercicio que se incurran, es decir, en el año que estos se gasten, ¿no? En el año que en estos efectivamente se paguen, ¿no? O también está la opción de amortizar en los plazos y condiciones que señale la Ley General de Minería, ¿no? Entonces, la ley del impuesto a la renta es clara y dice, estos gastos que tú tienes, ¿no? En tu etapa de desarrollo, que todavía, ojo, que todavía no estamos en etapa de explotación, es decir, donde entra la ganancia, donde entran los ingresos, todavía estamos en etapa de gastos, inversión y costos, ¿no? Pero la norma te dice que toda esta bolsa de gastos de la etapa de desarrollo que tú tienes, tú lo puedes, digamos, descontar, ¿no? En el momento que ya, el primer año que tú comiences ya a facturar y a vender tu concentrado, tu mineral, en ese año tú ya puedes deducir todos estos gastos, ¿no? Esa es una de las opciones que te dicen, ¿no? Se deducirán en el ejercicio que se incurre. Y la segunda opción es que se amortizarán, es decir, tú lo puedes dividir en cuotas, digamos, ¿no? Esta bolsa, ¿no?
en los plazos y condiciones que señale la Ley General de Minería. Cuando nos vamos al artículo 75 de la Ley General de Minería, se señala que los gastos de desarrollo y preparación, ¿no?, de lo que justamente estamos hablando, que permitan la explotación del yacimiento por más de un ejercicio, podrán deducirse íntegramente del ejercicio, que ya lo hemos visto en el artículo anterior, ¿no? O amortizarse en dicho ejercicio y en los siguientes hasta un máximo de 2 adicionales, es decir, 3 años. ¿Ok? Entonces, ya la ley del impuesto a la renta nos había adelantado que estos gastos se pueden descontar, ¿no?, en varias cuotas durante distintos años, ¿no? Pero que las condiciones nos las iba a dar la Ley General de Minería. Y ahora, leyendo la Ley General de Minería, te dice que sí, en efecto, se pueden distribuir en cuotas, ¿no?, amortizarse, eh, en los siguientes, en dicho ejercicio, y hasta un máximo de 2 adicionales, es decir, 3 años. ¿Ok? Quiero que eh, se concentren bien en este tema, porque luego vamos a ver cuál ha sido la controversia de este tema por años entre el contribuyente y SUNAT. Ok, ¿cuál es la controversia? ¿Qué es lo que dice SUNAT? SUNAT dice que esta división en cuotas, ¿no es cierto?, que yo voy a descontar año a año, ¿no? Te dice que este descuento tiene que ser lineal y proporcional. Es decir, que si yo escojo, ¿no es cierto?, porque yo escojo al momento de presentar mi DJ, cómo voy a amortizar estos gastos de desarrollo. Si yo escojo amortizarlos en 3 años, lo que te dice SUNAT es, ok, está bien, tú has elegido amortizarlo en 3 años, entonces vas a tener que descontar de tus ganancias, de tus ingresos año a año, 33.33, 33.33 y 33.33. Eso es lo que decía SUNAT, ¿no?, que decía que debía ser una amortización lineal y proporcional. ¿Ok? Si en los gastos de exploración la amortización es lineal, entonces el mismo tratamiento debería aplicarse a los gastos de desarrollo. Entonces, ¿qué decía SUNAT? Además decía, como los gastos de exploración, recuerden que estamos hablando ahorita de los gastos de desarrollo. Si los gastos de exploración, que es la etapa anterior, ¿no?, la norma es explícita en este caso y te dice que la amortización es lineal, ¿no es cierto? Porque esto los gastos de exploración se pueden amortizar en 1 o hasta en 10 años, ¿no? Entonces la SUNAT dice, si los gastos de exploración tienen este tratamiento, entonces los gastos de desarrollo también deberían tener el mismo tratamiento, es decir, debería también ser lineal, como los gastos de exploración, ¿no? Pero ¿qué es lo que dice el contribuyente, ¿no?, en esta controversia con SUNAT? Lo que dicen las mineras es que ni la ley del impuesto de renta ni la ley general de minería establece que la amortización debe ser lineal, ¿no? Como hemos visto acá en la ley del impuesto de renta o en la ley general de minería, en ninguna de estas dos normas te dice que se deberán amortizar linealmente o proporcionalmente, ¿no? Te dicen que se amortizarán de acuerdo a los plazos y condiciones de la Ley General de Minería, y luego te dicen podrán deducirse íntegramente en el ejercicio en que se incurra, o amortizarse en dicho ejercicio y en los siguientes hasta un máximo de 2 adicionales. En ningún momento te dice lineal o proporcional, ¿ok? El contribuyente puede aplicar el porcentaje que se ajusta a sus necesidades de cada año. En efecto, este tema de amortizaciones es una prerrogativa que tiene el titular de la actividad minera, ¿no? Es un beneficio que me están dando a mí como titular de la actividad minera. Entonces, si es un beneficio para mí y no hay nada prohibido o hay un límite en las normas, yo como contribuyente podría determinar de acuerdo a mis gastos, ¿no?, de cómo financieramente yo he digamos, hecho mi Excel, ¿no?, año a año, de cómo distribuir mi gasto en función a mi ingreso, ¿no? Yo podría decidir cuánto porcentaje de esta bolsa de gastos voy a descontar en cada año, ¿no? Debería ser lo lógico, sobre todo si no hay un límite específico y expreso, ¿no? Entonces, ese es otro argumento que señalaban las mineras, ¿no? Que el contribuyente puede aplicar el porcentaje que se ajusta a sus necesidades de cada año, ¿ok?
Y finalmente, respecto a esta, eh, digamos, interpretación que hacía la administración, señalando que si en un caso se aplicaba A, en el otro caso también se tenía que aplicar A, ¿no? El contribuyente señalaba que no se puede aplicar la interpretación análoga a este caso, pues la norma no ha previsto literalmente ese tratamiento, ¿no? No podría hacer esa analogía entre una u otra si es que la norma no ha previsto eso expresamente, ¿ok? Eso era la controversia de años, ¿no? Entre SUNAT y los contribuyentes. Hasta que, y digo de años porque cuando se resolvió en el Tribunal Fiscal, que es, como saben, la máxima entidad en resolver los casos en instancia administrativa, ¿no? Falló a favor de SUNAT, ¿no? Decía que SUNAT tenía razón, que ¿verdad? Tanto como los gastos de exploración tenían ese tratamiento, lógicamente también los gastos de desarrollo deberían tener el mismo tratamiento, ¿no? Sin embargo, e incluso en el Poder Judicial, en primera y segunda instancia, en la Corte Superior, también tenían un criterio a favor de SUNAT, ¿no? Hasta que este caso llegó a la Corte Suprema y se emitió el 14 de julio de este año la casación 00093-2022, ¿no? Y esta casación no es precedente vinculante, pero sí fue bastante importante porque fue el primer pronunciamiento a favor, ¿no? Y viniendo de la última instancia, ¿no? Del Poder Judicial, ¿no? Y señalaba que este artículo 75, que lo vimos en la filmina anterior, no establece un método específico para la amortización de los gastos de desarrollo y preparación, ¿no? Pues únicamente establece la posibilidad, a elección del contribuyente, de efectuar la deducción de los gastos de desarrollo y preparación íntegramente o amortizados en el ejercicio en que se incurran hasta un máximo de 2 adicionales. Por tanto, no resulta razonable asumir que de lo establecido en la Ley General de Minería y su reglamento se pueda desprender que la amortización de los gastos de desarrollo y preparación deba ser indefectiblemente una amortización lineal, ¿no? Más aún, si se observa el tratamiento contable de los activos intangibles, según la NIC 38, que es un tema contable, ¿no? Que establece la amortización lineal de manera residual. Por tanto, debe entenderse que tal posibilidad de elegir el método de amortización es una expresión de principio de vinculación negativa que rige el comportamiento de los privados. En el presente caso del contribuyente, toda vez que al no encontrar una provisión expresa en la norma, sobre todo la amortización de los gastos de desarrollo, este puede realizar dicha amortización utilizando cualquier método, ¿no? Entonces, ahí el, la Corte, ¿no? La Corte Suprema, ¿no? En este caso, a través de esta casación, dejó zanjado el tema, ¿no? En el caso que dice que no resulta razonable asumir que lo establecido en la Ley General de Minería se pueda desprender que la amortización de los gastos de desarrollo deba ser una amortización lineal, no se desprende, ¿no? de la norma. Como decía Sunat, si es que en una se aplica, entonces en la otra también debería decir, pero ¿por qué? ¿No? Si es que de la misma norma del tratamiento tributario de la amortización de estos gastos de desarrollo no se desprende eso, ¿no? Entonces, lo que dice este tribuno señala que la amortización lineal, bueno, que la amortización es una expresión del principio de vinculación negativa, es decir, que toda vez que al no encontrar una provisión expresa en la norma sobre el método de amortización de los gastos de desarrollo, este puede realizar dicha amortización utilizando cualquier método, ¿no? Entonces, finalmente, incluso hace jurisprudencia diciendo, utilizando este principio de vinculación negativa. Dice, si es que la norma no te prohíbe, digamos, amortizar en estas cuotas, de acuerdo a un porcentaje o lineal o proporcional, entonces hazlo como según tú mejor necesites, ¿no? Financieramente, porque esta es una necesidad financiera. El titular de la actividad minera va finalmente a decidir cómo poder gastar estos gastos de desarrollo a lo largo de estos 3 años, ¿no? Entonces, esta casación zanjó el tema, por lo menos tributariamente. Lo que sí les adelanto es que no hay una,
digamos, un estándar, un pronunciamiento estandarizado de la administración tributaria, es decir, la SUNAT hasta este momento, si es que va a fiscalizarte, ¿no? Va a cuestionar la forma de amortización de tu gasto de desarrollo si es que ellos no están de forma lineal o proporcional, a pesar de que existe esta casación, ¿no? Lo que va a decir SUNAT básicamente es que no es una casación como precedente vinculante, entonces por lo tanto ellos no tienen por qué cumplir y lo van a seguir acotando u observando, ¿no? Eh, a diferencia ya de las salas, digamos, superior o los juzgados, ¿no? Que sí tienen que acatar pues esta clase de casaciones para poder, eh, digamos, tener un estándar dentro del mismo Poder Judicial, ¿no? Entonces, con eso, bueno, termino el tema de amortización de gasto de desarrollo, ¿no? Es un tema bastante importante, como les dije, es un tema que fue observado durante fiscalizaciones durante años, en todas las empresas mineras, ¿no? Que tenían este problema, bueno, problema entre comillas, porque se hizo de acuerdo a lo que señalaba la norma, ¿no? Pero la interpretación que tenía la SUNAT era una distinta, ¿no? Eh, Eso por un lado, y por otro lado, sí es importante que la Corte Suprema siga viendo que lleguen más casos, ¿no? Para que siga resolviendo de la misma forma distintos casos y también de repente en una de estas sentencias ya lo haga un precedente vinculante para que SUNAT deje de acotar este tema en la instancia de fiscalización, ¿no? Que es desde el inicio, digamos, de todo este problema, ¿no? Ok, y finalmente hay un tema que se escucha mucho, mucho, ¿no? En los periódicos, tele, ¿no? Acerca de esos intereses moratorios que la SUNAT iba a devolver a las empresas, ¿no? Que eran millonarios, sí, millonarios, ¿no? Y que finalmente se resolvió el año pasado, una sentencia ya de precedente vinculante, ¿no? Que sirve pues ahora para poder solicitar estos intereses fuera de plazo en todas las instancias, ¿no? Les cuento un poco el caso de manera general, ¿no? Eh, Ahora, como ustedes, bueno, si no lo saben, el Código Tributario, ¿no? Señala que bueno, un contribuyente puede impugnar, es decir, reclamar o apelar una decisión, ¿no? Por parte de la SUNAT de la que no esté de acuerdo, ¿no? En este caso, si es que reclama una resolución de determinación, una resolución de multa después de una fiscalización, la SUNAT nuevamente tiene plazo de 9 meses para resolver esta reclamación, ¿no? Si es que sale una resolución negativa para el contribuyente, tiene el derecho a volver a impugnar, ¿no? A través de una apelación, ya no a SUNAT, sino al Tribunal Fiscal en última instancia administrativa, ¿no? Entonces, tanto SUNAT como el Tribunal Fiscal tienen 9 y 12 meses respectivamente para poder resolver estas impugnaciones, ¿no? ¿Qué pasaba? Que muchas veces, tanto el Tribunal Fiscal como SUNAT, pero específicamente el Tribunal Fiscal por la carga que tenía, ¿no? Se demoraban mucho en resolver, ¿no? Podíamos hablar de un caso, podía tener 4 o 5 años un caso y no resolverlo, ¿no? Y digamos que si al final de ello resolvía desfavorablemente para el contribuyente tenía que cargar con la ineficiencia del Estado y pagar pues 4 o 5 años de intereses, ¿no? De la deuda que tenía. Entonces, y peor aún, ¿no? Que habían casos que pues que se extendían hasta el Poder Judicial, ¿no? Antes sí les digo que era mucho más o menos complicado tener una medida cautelar, ¿no? Para poder suspender el cobro de la deuda tributaria en la etapa administrativa. Entonces, claro, los intereses se seguían generando, ¿no? Hasta que se, se resuelva en la etapa judicial, ¿no? Y podíamos hablar de casos que tienen pues 10, 15 años, ¿no? Y que si en algún momento ya en la etapa última, que vendría a ser la de Corte Suprema, este contribuyente perdía, entonces tenía que pagar no solamente
la deuda tributaria y las multas, sino todos los intereses que se habían generado en los 10 o 15 años que duró su proceso, ¿no? Entonces, eh, lo que señala esta sentencia finalmente del Tribunal Constitucional, que fue publicada este año, ¿no? En el año 7 de febrero del 2023, estableció con carácter de precedente vinculante, ¿no? Que el cálculo de una deuda tributaria no corresponde aplicar intereses moratorios luego de vencido el plazo legal para que los órganos administrativos, ¿no? Lo que los órganos administrativos tienen, ¿no? Para resolver estos recursos impugnativos, ¿no? De apelación y reclamación. Tampoco procede a aplicar intereses moratorios cuando el Poder Judicial ha excedido el plazo legal que tiene para resolver las demandas y recursos impugnativos también, ¿no? Entonces, esta sentencia del Tribunal Constitucional, que tiene carácter de precedente vinculante, es decir, que todos tienen que aplicarlo, señalaba que la ineficiencia efectivamente del Estado, pues, digamos, se expresa en esta demora, ¿no? Que tienen para resolver las impugnaciones, no puede ser, eh, no puede ser cargado al contribuyente, ¿no? Entonces, cada instancia tiene sus plazos legales y cada instancia debería resolver en sus plazos legales, ¿no? Fuera de ello, los intereses que se contabilizaron no, no deberían tomarse en cuenta, ¿no? Entonces, por eso, luego de esta sentencia, eh, que se dieron pues, por un proceso de amparo en las empresas mineras, eh, comenzaron las devoluciones, ¿no? Porque hay muchas de las empresas llegando al tribunal fiscal, incluso tenían que pagar todos estos 4 o 5 años de intereses moratorios, hasta incluso más, a veces 6, 7, 8 años de intereses moratorios, ¿no? Y luego de presentar esos amparos y de ver que ya hay un carácter de precedente vinculante, ya tenían la posibilidad de solicitar la devolución de esos intereses en exceso, ¿no? Los intereses moratorios en exceso, es decir, fuera del plazo legal que tienen estos entes para poder resolver las impugnaciones, ¿no? Entonces, con eso, eh, son el resumen digamos, de 3 grandes casos que quería comentarles en esta sesión. Lamento que haya sido un poco interrumpida, pero son cosas que uno que puede pasar y que uno tiene que lidiar, ¿no? Pero espero que hayan entendido, ¿no? Cuál es la situación actual del sector minero, ¿no? De cómo influye en el tema también de devoluciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿cuántas devoluciones tendrá SUNAT respecto a los intereses moratorios, ¿no? ¿Cuánto le estará costando, ¿no? Como gasto público todas estas devoluciones, ¿no? Y que no representan ningún beneficio, ¿no? No son gastos por beneficios de la actividad minera, sino por malos manejos, digamos, de los entes que resuelven estos casos, ¿no? Eh, entonces espero que lo hayan tenido en cuenta. También el tema de regalías, de canon, ¿no? De cómo es la dinámica, son los criterios de distribución, qué es lo que está pasando últimamente, qué falta para ejecutar, ¿no? Eh, Espero que haya sido rico toda la información que les he transmitido el día de hoy y bueno, me quedo atento a cualquier pregunta que tengan respecto a la exposición. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Queremos agradecerle. Bueno, esta ha sido una presentación muy completa y excelente. Justo aquí tenemos una consulta. A ver, doctor, buenas noches. No me quedó claro el tema de los gastos que se deduzcan en el ejercicio en que se realizaron. Es decir, si tengo 3 años de desarrollo, solo puedo deducir el último. Ok, a ver, sí, Kevin, te explico mejor el tema. Eh, para el tema de los gastos de desarrollo, tú tienes 2 opciones. La norma te da 2 opciones. Tú puedes, esta bolsa, ¿no? Porque yo tengo mi etapa de desarrollo puede demorar 1 año, ¿no? Como puede demorar 2 años. Durante esa etapa de desarrollo, que puede durar 1, 2, hasta 3 años, digamos, o más, ¿no? Dependiendo ya del plan minero,
todos estos gastos, todas estas inversiones y estos costos se van a una bolsa, ¿no? Entonces lo que te dice la SUNAT es que en el momento que tú ya comienzas a producir, ¿no? Que empiezas ya tu etapa de explotación, ¿no? Toda esta bolsa tú lo puedes deducir en un solo ejercicio, es decir, yo llego al 31 de diciembre, acaba mi etapa de desarrollo, ¿no? Ya a partir del primero yo voy a comenzar a vender mi mineral, ¿no? Comienzo a generar ingresos. Entonces, voy proyectando, digo, a ver, ¿cuánto más o menos voy a vender en el 2024? De repente voy a vender 500, más o menos, ¿no? ¿Y cuánto tengo de bolsa de gasto de desarrollo? Tengo más o menos 1.500 ahí en esa bolsa. Ok, entonces, ¿qué me conviene? Me conviene gastarlo todo en el 2024, porque la norma te dice, esa es una de las opciones, pues descontarlo todo en el 2024, no, porque si voy a tener 500 de ingresos menos 1.500 de toda la bolsa, me va a quedar pérdida, ¿no? Voy a tener una pérdida de 1.000, que luego va a ser tedioso, pues, porque tengo que arrastrar esa pérdida año a año hasta que desaparezca, ¿no? Esa es una opción, pero ya es un tema financiero que lo vas a ver con tu CFO, ¿no? A ver qué te conviene, tener pérdida o te conviene tener ganancia, ¿no? Entonces, la otra manera sería, ok, voy a tener 500 y mejor lo hago en 3 años, 500, 500, 500, y en el primer trimestre tendría cero, no tengo ganancias, no voy a pagar impuestos a la renta, ¿no? Esa sería otra opción, por ejemplo, ¿no? También podrías elegir hacerlo en 2 años, ¿no? Y ahí aplicarías 750, 750 otro año, ¿no? Va a depender de más o menos cuál es tu proyección al año, ¿no? Y haces tu Excel y ves cómo te convendría deducir estos gastos, esta bolsa de gasto de desarrollo, ¿no? Entonces tienes esa opción de hacerlo en un año o hasta en 3 años, ¿no? Espero que eso haya eh, absuelto tu consulta, Kevin. Muchas gracias, doctor, y también muchas gracias por contestar las preguntas de los participantes. Bueno, está de más decir que ha sido una excelente presentación, ha sido bastante clara y bueno, sobre todo enriquecedora para todos nosotros. Queremos agradecerle también, aparte de nuestro equipo de B-Lawyer, también por parte del Colegio de Abogados de Huánuco, le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este diplomado y bueno, esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Muchas gracias, doctor. Sí, gracias a todos y nuevamente disculpas por las interrupciones. A veces se pasan estas cosas. Muchas gracias por la atención a todos. Espero que haya quedado muy claro todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Estimados participantes, con ello hemos finalizado la sesión del día de hoy. Recordarles que quienes estén interesados en adquirir el certificado pueden escribirnos al interno. Tengan muy buenas noches y hasta la próxima.